Muy buenas a todos, Gotamitas. En este nuevo vídeo os traigo una nueva guía. ¿Perdonad? Sí. Sí, recibido el cambio de orden. Alto y claro. Corto y cambio. Pues nada, ha habido un cambio de planes, Gotamitas, y os traigo una nueva guía, crónica visual de una editorial que todos conocéis. Vamos con la intro y empezamos. Muy bien, Gotamitas, pues aquí tenéis esta maravilla de crónica visual definitiva. Bueno, actualizada y ampliada. Es una edición que sacó DK de nuevo en el año 2013 y que mirad qué pedazo de tocho, dura la primera funda. Y bueno, para empezar, esta, no sé si lo apreciáis bien, están aquí los principales superhéroes, los Vengadores, en relieve. Mirad que cómo brilla cada textura. Aquí están en la versión más actualizada y por detrás sus versiones más clásicas. Así que vamos a sacarlo. Aquí ya para empezar los contenidos. Esto es una guía, esto es una crónica visual definitiva básicamente de lo que es Marvel en los cómics, la historia de Marvel en los cómics, ¿vale? Una presentación, como no, de Stan Lee, la introducción de Tom DeFalco y luego ya pues a partir del año 39, que fue cuando la empresa, bueno, anterior a Marvel, cómo se empezó a gestar y demás, que no fue ya hasta la década de 1960 cuando conocemos Marvel como lo que es ahora, ¿verdad? A ver. Como no, aquí la presentación del gran Stan Lee dice así más o menos. Voy a leer un poco por encima. Empieza: la poderosa Marvel fue conocida originalmente como Timely Comics. Timely publicaba toda clase de títulos del oeste, románticos, de dibujos animados, etc. Entonces llegó ese profético día de 1962 en que brindamos a una agradecida raza humana el primer número de los Cuatro Fantásticos. Su éxito fue tal que inmediatamente llegaron los misteriosos X-Men, el increíble Hulk y el asombroso Spider-Man. Las ventas se dispararon y nuestro éxito resultó ser un toque de difuntos para Timely Comics, etcétera, etcétera. Y continúa: no obstante, aun cuando yo imaginaba todos estos extravagantes personajes de los que os estoy hablando, lo más probable es que nunca hubieran alcanzado el éxito de no haber sido por las increíbles contribuciones de los soberbios artistas con los que trabajé. Y empezaron a nombrarlos, dice, artistas como Jack Kirby o Steve Ditko, etcétera, etcétera. Y por último, era un esfuerzo auténticamente colectivo compuesto por tres elementos. Primero, mi historia original. Segundo, la interpretación de esa historia ilustrada por el artista. Y tercero, el diálogo que daba cuerpo al relato y otorgaba su personalidad a los personajes. Excelsior, y firmó por Stan Lee. Luego ya la introducción de Tom DeFalco, que dice: esta fue mi primera reacción, hurra, cuando me enteré de que mis fabulosos amigos de Brillante DK planeaban reunir una historia de Marvel Comics, una auténtica cronología, año por año y mes a mes. Sé que para un cómic fechado en septiembre, el guionista envió su trabajo en enero, el dibujante lo ilustró en febrero y fue escrito, entintado, rotulado, coloreado y editado en marzo. Y en los viejos tiempos, la posterior impresión y distribución de un cómic suponía 3 meses. Hoy, solo uno. Esto es muy interesante, muy curioso de cómo se gesta al final la publicación de un cómic. Pero me estoy yendo por las ramas, ya es el momento de pasar a la página y disfrutar de las sorpresas que te esperan. Adelante, auténtico creyente. Bueno, pues aquí ya el año 1939, que no os lo vais a creer, pero las primeras creaciones de los superhéroes que conocemos hoy, aparte de evidentemente el Capitán América, fueron ni más ni menos que la Antorcha Humana, que no es evidentemente como la conocemos hoy, y Namor. Dice 1939, Martin Goodman, que fue un editor de revistas pulp,
Goodman lanzó en 1938 una revista de ciencia ficción con un título que iba a serle muy útil en el futuro, Marvel Science Stories, que más tarde se convirtió en Marvel Tales. De Marvel Comics, el nacimiento de un superhéroe, Marvel Comics 1, ojito. Dice, el primer número de Marvel Comics presentó a dos personajes que se convertirían en dos de los mayores estrellas de Timeline, la Antorcha Humana y el Hombre Submarino. Originales fueron ambos superhéroes, pero estaban lejos de ser imitaciones de Superman de Siegel y Shuster. Eran como elementos modernos. La antorcha, que literalmente estalla en llamas, personificaba el fuego. El hombre submarino, el príncipe del reino sumergido, representaba el agua. Y continúa, el mal llamado antorcha humana no era realmente humano, sino un androide, un robot con forma humana que inicialmente huyó enloquecido tras escapar de su creador de su primera historia. Madre mía, vaya idea. Y luego ya pues Namor, el hombre submarino, que más o menos sí que se asemeja un poquito más. El primer ángel, que daría luego lugar al ángel de los X-Men. Aquí unas viñetas del descubrimiento del hombre submarino. Década de los 40, Simon Lee y Kirby, que aquí sí que hacían historias pues eso, más de superhéroes y demás. 1941, ya en pleno auge de la Segunda Guerra Mundial, con la creación del Capitán América para toda la propaganda estadounidense. Y bueno, y poquito Dan Ley va a la guerra. Aquí vemos números de Capitán América, también números de comedia, muy variopintos. Y nada, y poquito más. Dice, la primera película de Marvel. Se hizo una película de Miss América. Era, bueno, más que una película, eran pues los típicos seriales televisivos, ¿no?, de entretenimiento familiar. En la década de 1950, para la industria del cómic y para Timeline, la década de los 50 iba a resultar una de las más tumultuosas. Al final de la Segunda Guerra Mundial supuso el fin del traccionamiento del papel, lo que presentó más editoriales colocando más productos en los kioscos de la nación. En consecuencia, los estantes rebosaban del género. Aquí también, pues eso, ¿no?, se dedicaban básicamente a hacer pues eso, historias románticas, historias del oeste. No había tampoco, no mantuvieron los superhéroes, pues bueno, pues por temas de decisiones de directiva, de editorial, del editor, no sé, un poquito así. Sí que mantuvieron pues eso, la Antorcha Humana con un compañero, y aquí ya por fin amanece la década de los 60. Habiendo sobrevivido a duras penas a los años 50, la empresa que iba a empezar a conocerse como Marvel Comics luchaba por seguir con vida. Las ventas de cómics habían caído en una espiral descendente a causa del auge de la televisión y de la audiencia en el Congreso. La nueva Comics Code Authority parecía encontrar un perverso deleite en censurar las escenas gráficas y en devolver los diálogos para su revisión editorial. El director Martin Goodman estaba dedicado ahora toda su atención al Magazine Management y a su línea de revistas para adultos. El editor Stan Lee podía ver lo que se avecinaba. Incrementó las guionizaciones que ya venía haciendo como independiente y empezó a hacer preparativos para dejar la industria del cómic. A menos que sucediera algo drástico, en un par de años se habría ido. Por fortuna, algo pasó. Empezó Stan Lee como, pues eso, como un chico, como ayudante, como un chico de recados y tal, hasta que poquito a poco, pues oye, pues con ese afán creativo, ¿no? También tenía un afán creativo, pero en vista de cómo estaba la empresa, pues iba un poco así. Esto ya lo voy a pasar porque es un poquito más de lo mismo, y aquí llega el renacer del superhéroe. En consecuencia, en junio se lanzó Amazing Adventures, un cuatrimestral de monstruos y suspense. Sin embargo, el director Martin Goodman vio una nueva tendencia en el horizonte. Los superhéroes estaban de regreso. Y continúa, Goodman estaba jugando al golf con un ejecutivo anónimo quien le comentó que los superhéroes de DC Comics estaban vendiéndose bien, sobre todo un título protagonizado por la Liga de la Justicia. Como no, Goodman pidió a Stan Lee de inmediato que creara un grupo de superhéroes para Marvel. Seguramente Goodman esperaba que Lee siguiera la pista de DC, reciclando y actualizando superhéroes de los años 40, pero Lee adoptó un enfoque distinto y creó a los Cuatro Fantásticos. Ya aquí sí que podemos empezar a considerar ya la etapa Marvel como la conocemos, cómo se empezó a gestar el primer grupo de superhéroes. Bueno, lo dicen los Cuatro Fantásticos, y aquí ya empezó todo de golpe. Ya era Marvel Comics. Los superhéroes habían logrado el objetivo en el que sus malvados contrincantes fracasaban siempre. Había conquistado el universo Marvel. En mayo la empresa decidió establecer por fin un nuevo nombre comercial y empezó a llamarse Marvel Comics, nombre que Lee había intentado usar a menudo en el pasado. También introdujo su hoy legendaria
caja unificadora en la esquina interior de sus portadas. En 1970 Kirby dejó Marvel por DC Comics, marcando el final del periodo más creativo de la historia de Marvel. Este año vio también la cancelación de los X-Men debido a las pobres ventas. A pesar de estos acontecimientos, Marvel empezó a moverse en nuevas direcciones con Conan el Bárbaro, tras obtener los derechos para el cómic del héroe creado por Robert E. Howard. Dice, las tiendas de cómics empezaron a aparecer en la década de los 70 y Phil Swelling, el profesor de instituto que había fundado la Comic Art Convention en Nueva York, convenció a Marvel para que empezara a vender sus productos en esas nuevas tiendas sobre una base de venta en firme, sin devolución. A principios de los 80 apenas había cientos de tiendas de cómics, pero Marvel empezó a apoyarlas activamente e incluso publicaba sus nombres y direcciones. Además, en Marvel se observó que algunas editoriales menores estaban produciendo cómics que se vendían exclusivamente a través de estas tiendas. Dice, con el apoyo de Marvel, el número de estas tiendas creció a un ritmo fenomenal, igual que la dependencia de la industria respecto a ellas. Esto es muy curioso, y mirad aquí dice, el editor jefe Jim Shooter remodeló la página Bullpen Bulletins, dedicándola más a noticias y chismes que a la promoción de ventas. Ojito, retornando a los primeros días de Marvel, Shooter escribía estas páginas para aumentar la relación personal con los lectores. Anunciaba bodas y otros sucesos de las vidas de quienes componían la comunidad creativa de Marvel. En el frente creativo, Frank Miller estaba redefiniendo Daredevil para enfocarlo sobre el crimen urbano, y John Byrne volvía a lo básico con Fantastic Four y evocaba los primeros días del título con Lee y Kirby, concentrándose en historias de personajes. Década de los 90, dice, los crossovers comenzaron a hacerse corrientes sacando a los personajes de su mundo y de un cómic habituales para introducirlos en vidas y títulos de otros y dar lugar así a relatos de grupos masivos o a combates inesperados. Fue la época de las deslumbrantes viñetas frontales, los artistas estrella y las epopeyas de varios números donde el desarrollo del personaje a menudo era arrinconado en favor de la violencia y la acción. Continúa, y tal vez lo más importante, se inició el asalto a Hollywood, con una serie de proyectos cinematográficos que dejaron grandes beneficios. Se borró el estigma de la década de los 90 y las cosas siguieron mejorando. Bueno, aquí tenemos esta fantástica viñeta de la Civil War. Pues nada más, gotamitas, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo y este tipo de contenidos, dadle a like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.